pero si vos ves cómo se llama nuestro bloque, es justamente el bloque justicialista. Claro. ¿A quién vamos a traicionar si nosotros somos peronistas? Ya cuando faltaban 5 cuadras para llevarlo de mi hermana, un hombre me agarra de atrás y me hace cruzar de calle. Me pide todas las cosas, yo saco plata que tenía en los bolsillos, me hace levantarla y me lleva al campito ese que estaba ahí. Lo que hemos hecho en el día de hoy respecto de las dos causas originarias que están tramitando por ante la Fiscalía 10, que es la que está a mi cargo, fue disponer una rueda de reconocimiento para poder tratar de despejar si efectivamente estábamos en presencia del autor material de estos hechos o no. Las dos ruedas de reconocimiento realizadas han dado resultado negativo de manera contundente. Que habría que pensar que este año tan particular, según los analistas, en una paritaria semestral. Hacemos responsable a la gestión de Vidal por el espiral de conflictividad que seguramente se va a desarrollar al no atender la angustia que están viviendo los trabajadores y trabajadoras del Estado y su familia. No le vamos a transferir el salario de los trabajadores del sector público a los empresarios. También lo hemos hablado mucho con los empresarios, que también tienen que colaborar en esto y que también tenemos que plantear que son objetivos que van más allá del gobierno. Y cuando el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, se había referido a un techo de las paritarias que después fue desmentido por parte del Gobierno Nacional a través del jefe de gabinete de la Nación, ¿no?, de Marcos Peña, que dijo que en realidad no se habló de un techo de entre un 20 y 25% para fijar para las paritarias en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo, sino que se hizo referencia al índice inflacionario que llegaría al 25% en el año. En medio de esto, ¿no es cierto?, las negociaciones por las paritarias que comenzaron con los docentes, ustedes saben, ¿no es cierto?, la propuesta que se ha venido llevando a cabo por parte de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal propuso un 23,6% que fue rechazado por UDOCPA y el Frente Gremial, que son los dos primeros gremios con los cuales se reunió. Ya desde SUTEBA, Baradel dijo directamente que ellos pretenden un incremento mucho mayor del 40%, ni siquiera del 35% como los dos otros gremios que mencioné anteriormente. Y por otra parte también el rechazo que están haciendo los gremios docentes en la Ciudad de Buenos Aires ante una propuesta del 22%. Pero si ustedes prestan atención a estas cifras, se las repito, es 23,6% de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para con los docentes, de manera escalonada, con lo cual en el caso de la provincia de Buenos Aires llegarían recién a cobrar ese total del 23,6% a partir de septiembre. Y se escuchan la otra cifra que les mencioné, que es el 22% en la ciudad de Buenos Aires, que por otra parte también se cobraría de manera escalonada hasta llegar a octubre, que ahí sí, entonces se cobraría el total del 22%, estamos hablando de cifras muy cercanas a las cuales hizo referencia el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Él se refirió a entre un 20 y un 25%. Después salió Marcos Peña a hablar del índice inflacionario del 25%. O sea, hay una pretensión de poner un techo o por lo menos establecer que en las paritarias, en el marco de las negociaciones, no se supere el 25%. Y en esto, digamos, ¿hay una trama secreta, hay un pacto secreto, una reunión entre Macri y Moyano para que no supere en las paritarias y en el marco de las negociaciones un índice superior al 25%? La inflación la tenemos que derrotar entre todos. Eso es un desafío central. Eso no puede ser a costa de los trabajadores, pero tiene que ser también con mucha responsabilidad de los dirigentes. Acá tuvieron buenas noticias la gente del campo, los industriales, hasta los fondos buitres están teniendo buenas noticias con la Argentina. ¿Qué pasa con los trabajadores? Que no hay buenas noticias. Paritarias, como dijimos, sin techo, en lo que nosotros creemos que el marco de la inflación va a estar entre 20 y 25 puntos, pero creemos que ese debate hay mucha conciencia y madurez de los distintos sectores, tanto el sindical como empresario, para trabajar en conjunto para bajar la inflación. Pensamos que iba a haber una oferta que seguramente, si era la misma de los docentes, la íbamos a rechazar por insuficiente. Pero digo que fue una reunión sorprendente porque no hubo oferta salarial. Habría que pensar que este año tan particular, según los analistas, en una paritaria semestral. Algunas medidas, por supuesto, que no son simpáticas. Los periodos de aumentos estos que se han dado no son para nada simpáticas. Pero bueno, yo creo que esto es
parte del sinceramiento de la economía que veníamos hablando hace mucho tiempo. Nosotros insistimos en que las paritarias son libres, que no puede haber ningún condicionamiento y mucho menos después de haber sufrido durante 3 meses aumentos en los precios como los que se han registrado. Las paritarias tienen que ser libres y los sindicatos de este país vamos a garantizar que las paritarias sean libres. No le vamos a transferir el salario de los trabajadores del sector público a los empresarios. También lo hemos hablado mucho con los empresarios, que también tienen que colaborar en esto y que también tenemos que plantear que son objetivos que van más allá del gobierno. Acá tenemos un desafío, un solo equipo, que es la Argentina. La Argentina tiene que empezar a crecer y tiene que empezar a resolver estos problemas estructurales, centralmente la pobreza. Y para eso empresarios, Estado y sindicatos tienen que trabajar juntos. Hacemos responsable a la gestión de Vidal por el espiral de conflictividad que seguramente se va a desarrollar al no atender la angustia que están viviendo los trabajadores y trabajadoras del Estado y su familia, fruto de la brutal devaluación de diciembre y de los tarifazos, sin que haya una respuesta salarial mínima. Y desde ya, desde ATE Provincia de Buenos Aires, ratificamos el paro nacional convocado por nuestra organización. Martín es periodista de ámbito financiero, es el que descubrió esta reunión secreta entre Macri y Moyano. ¿Cuándo se llevó a cabo? Bienvenido. La reunión, hola María Belén, gracias por la invitación. La reunión fue la semana pasada. El día está ahí en una nebulosa sobre los fines de la semana pasada. ¿Sabés dónde se reunieron? Sí, la sede finalmente se descubrió, fue la Quinta de Olivos, no había demasiado misterio al respecto. Lo que sabíamos hasta ayer es que la localidad... bastante a la vista, digo. O sea, sí. Lo que pasa es que, bueno, fue fuera de agenda, no estaba contemplado dentro de las actividades oficiales del presidente. Hoy en Casa de Gobierno... Finalmente, funcionarios del Ejecutivo se encargaron de confirmar este encuentro y la versión oficial que se difundió hoy, al menos entre los funcionarios que fueron consultados, es que la idea era, bueno, encarrilemos de una vez esta paritaria salarial que por ahora viene muy discutida, viene con muchos entresijos, muchas idas y vueltas, de acuerdo a los dirigentes, y mucho declaracionismo, que es algo que no le está gustando mucho al gobierno porque... Recordabas vos hace un ratito, la pauta que están queriendo establecer desde el Ejecutivo es sobre la base de una inflación prevista de este año de entre el 20 y el 25%. Ahora bien, si la reunión era secreta, ¿a quién le interesó que se supiese que esa reunión existió? Mirá, yo por cómo fui determinando y cómo fui descubriendo de qué se había tratado este encuentro, me parece que, me animaría a decirte que desde una óptica política a Moyano le interesó hacer saber de esta reunión. ¿Por qué? Porque es la forma del camionero de presentarse una vez más como el interlocutor central desde el sindicalismo con el nuevo gobierno. Un rol que, recordarás vos, ya había cumplido Moyano en el comienzo del kirchnerismo y que a partir de la segunda elección de Cristina Fernández de Kirchner en 2011 pierde Moyano una vez que Cristina dice: ya no necesito a Moyano como interlocutor, ahora yo me comunico directamente con el pueblo. A partir de ese momento se rompe el vínculo entre el kirchnerismo y Moyano. ¿Y cuál era el interés ahora del camionero? Recuperar ese rol central de interlocución, de llevar información de un lado hacia el otro y de alguna manera de hacer del fiel de la balanza para las negociaciones salariales. ¿Qué establecieron en ese acuerdo secreto? El acuerdo tiene un solo ítem que es el planteado por Mauricio Macri, que es hagamos lo posible por descender el número teórico de paritarias, el número, si se quiere, la cifra nominal de las negociaciones salariales por debajo del 30%. Es decir, que aparezcan en los enunciados acuerdos salariales por debajo del 30% con una serie de condicionalidades que morigeran algo que podría presentarse claramente a la vista como acuerdos salariales a la baja. Nadie está pensando hoy en un escenario inflacionario por debajo del 30% para este año. Entonces la idea es, mostrando acuerdos salariales por debajo del 30%, generar una serie de compensaciones, algunas de parte del Estado, otras de parte del empresariado, para que el impacto de bolsillo de este número inferior al 30%, que puede ser en el rango del 24 al 28%, tenga efectivamente una menor pérdida de bolsillo a través de estas
zanahorias, si querés decirle de esa manera, claro, o compensaciones. Claro, desde ya los sindicatos no quieren que los trabajadores pierdan el poder adquisitivo. Por supuesto, el marco de inflación es importante, vos sabés que va a ser más del 30%, pero desde el gobierno nacional el enunciado va a ser un 25%, con lo cual de alguna manera, digamos, están poniendo un parámetro en el marco de las negociaciones de las paritarias. Ahora bien, si vos te fijas las cifras, como yo decía en la introducción, el 23,6% que ofrece María Eugenia Vidal, los gremios docentes, el 22% que hoy le ofrecen a los gremios docentes de Capital, está cerca entonces de estos parámetros. ¿En esos niveles se quieren mover o están dispuestos a una negociación para ceder por un poco más? Fíjate que una brecha entre el 35% que pretende, por ejemplo, el Frente Gremial o UDOCPA y el 40% que pretende SUTEBA con Baradel. Sí. Bueno, varias consideraciones. Primero, la paritaria docente en general se la considera como una suerte de rara avis dentro del universo de las negociaciones salariales en el sector privado. Siempre está la frase de no contemplen la negociación salarial de los docentes como la referencia del resto de las negociaciones porque la profesión docente tiene particularidades, tiene características propias que no atraviesan el resto del sector privado. Ahora, saben en el gobierno también que, por supuesto, esta negociación algún grado de referencia va a terminar generando. Entonces, por supuesto, nominalmente también al Ejecutivo, que en este caso el nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el porteño son del mismo signo político, apuntan al mismo criterio. Mostremos algo que nominalmente nos dé un número por debajo del 30%. Y ahí es donde empiezan a jugar... Sí, por debajo del 25%. O sea, para mí es como que va más en consonancia con las palabras de Triaca. Sí, recordemos que igual es el primer número que ofrecen las administraciones. Después, claro, obviamente, estos números se van a mover. Por eso te preguntaba. Y sí, no nos olvidemos también que el solo hecho de plantear aumentos en cuotas también reduce el impacto concreto de cualquier aumento porcentual. No es lo mismo que a vos te den un aumento de salarios inmediato del 25% a que te lo den en cuotas, porque por supuesto, a nivel de poder adquisitivo, a nivel de bolsillo, el incremento va a ser menor en ese sentido. Ahí es donde empiezan a jugar los otros factores que ofrece dentro de una suerte de combo salarial Mauricio Macri y su equipo económico, el gabinete económico, a Moyano y a los sindicalistas. Los que son más claros en la mesa de negociaciones hoy son tres. Por un lado, la modificación integral del impuesto a las ganancias. Sí. Una suba del mínimo no imponible a por lo menos 30.000 pesos y una modificación de las escalas. Claro, exacto. Para modificar las escalas necesitas el proyecto de ley que ingrese a sesiones ordinarias. Habría que esperar a marzo, pero algunos dicen que podrían adelantarse respecto al aumento del mínimo no imponible. Bueno, ¿cuál es el criterio, María Belén, de los sindicalistas en este caso? Es... si a las retenciones al agro, a las entidades del agro le pudieron dar una señal tan contundente como fue la baja de las retenciones por decreto, a nosotros lo mínimo que tienen que hacer es una señal del mismo nivel. Por decreto. Se está tratando de ver si puede haber un mecanismo en ese sentido o si es infranqueable el obstáculo del Congreso de la Nación. La idea es que Mauricio Macri pueda al menos anunciar todos los detalles de este proyecto en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. Ahora seguimos con este tema, apoyo obrero. ¿Cómo ve este pacto secreto entre Moyano y Macri? Bueno, sé, la verdad que me estoy enterando acá. Igualmente, más allá de si hay algún acuerdo entre ellos, nosotros hay todo un sector del movimiento obrero que casualmente mañana tenemos una reunión. Varias comisiones internas de muchos de los gremios que hoy están tratando de llegar a acuerdos, que no estamos de acuerdo y vamos a tomar medidas por las nuestras. Nosotros particularmente no vamos a hacer el pato de la boda, yo lo lamento mucho. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien, pero no a costa de los trabajadores, porque no puede ser que para todos hay un buen gesto. Cuando me refiero para todos, me refiero para el campo, para los industriales, para los fondos buitres, y quieren descargar la inflación que ha habido, que ya viene del gobierno anterior, tampoco le echemos solo la culpa a ¿no? El anterior también fue responsable. La devaluación que hubo a fin de año, que la quieran descargar sobre los trabajadores. ¿Cuál sería su pretensión, Sobrero, en el marco de las paritarias para los trabajadores de su sector? Salario mínimo tiene que ser igual a la canasta familiar. O sea... 18.000 pesos como mínimo. No, porque he escuchado de 15.000 a 19.000, me dijeron ayer. Sí, 18.000 pesos como mínimo. Porque si hoy vos te pones a discutir sobre porcentajes, es una discusión falsa. Porque ¿cuál es el porcentaje que hemos perdido en estos últimos meses? Si no se sabe realmente, lo que se sabe que es muchísimo. Entonces, bueno,
tomemos el changuito del supermercado, veamos cuánto sale la canasta familiar y a partir de ahí discutimos salarios. Juan Pablo Allen, usted es senador provincial por Cambiemos. ¿Sabía de este pacto secreto entre el presidente Macri y Moyano? No. Estoy como el pollo, recién me enteré. Recién se entera. ¿Y habrá que ver la veracidad de eso, Ajá. pero de todas maneras, yendo a la discusión de las paritarias y salarial, yo tengo toda la confianza que se va a arribar después de discutir, por supuesto, un buen tiempo, vamos a llegar a una solución y basándome en algo muy concreto, que son los antecedentes de la gestión de Mauricio Macri en los 8 años en la ciudad de Buenos Aires. En 8 años de gestión de Macri, y por eso la gente nos votó, el salario nunca jamás fue una variable de ajuste en la administración pública. De hecho, un ejemplo muy claro que es absolutamente público es el salario docente en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando arrancó la gestión del hoy ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, el salario docente estaba 18% abajo comparado con el del docente de la provincia de Buenos Aires. Cuando finaliza Esteban Bullrich su gestión en diciembre del año pasado, terminó 20% por arriba del salario docente. Así con todas las esferas del Estado y además en 5 años tuvimos un solo paro a nivel docente y no fue por un tema salarial, sino por el fallecimiento de una chiquita en un jardín de infantes. Es decir, que los antecedentes me dan la confianza y no tengo la menor duda de que esto va a llegar a un buen puerto, siendo que para Macri no es el salario una variable de ajuste. Miguel Díaz, usted es secretario general de UDOCPA. ¿Qué piensa respecto a estas palabras? ¿Está de acuerdo o no? No, yo quiero retomar el tema del acuerdo Macri-Moyano. Me parece una enormidad decir semejante cosa, pues yo soy parte del consejo directivo. Sé que se llamaron por teléfono, una cosa así. Y lo que le reclamó Hugo Moyano es el tema de ganancias al presidente, el tema de un salariazo y el tema del salario familiar. Y no hubo en consecuencia ninguna reunión del Consejo Directivo donde Moyano nos pida, miren muchachos, por favor, bajen el salario. Que sí, que esto es una enormidad, este cartel es una enormidad, este informe es una enormidad. Mariano, perdóname, pero la verdad dista mucho de la verdad eso. Porque el que realmente no conocen a Moyano, quien piensa esto, no conocen. Moyano es un hombre, es un gran dirigente histórico y es incapaz, porque no está en su diccionario, traicionar a los compañeros. Bueno, le complemento la información a Miguel Díaz, porque me temo que hay información que Moyano no ha distribuido todavía al resto de los... ¿Al Consejo Directivo? Al Consejo Directivo, digamos, a los dirigentes de la CGT. Solamente ha compartido esta información con algunos pocos dirigentes que están más próximos, con su familia, que también tiene activismo sindical. Y me parece que también faltan algunos elementos. Algunos de ellos los vamos a ver también en la nota de mañana de ámbito financiero, Mariano, que complementa la nota de hoy y que tiene que ver con este combo salarial, que no se limita solamente a la mejora integral del impuesto a las ganancias, por eso quería comentarlo, y viene a cuento un poco con lo que decía el Pollo Sobrero hace un rato. Tiene que ver también con el salario familiar, que es un aporte que va a hacer el Estado y que se ha comprometido no solo a subir los montos, sino a universalizarlo. Hoy por hoy hay vastos sectores de la sociedad, vastos sectores de familias que superan un determinado rango de ingreso conjunto en el grupo familiar y por eso quedan afuera de este beneficio. Parte de los compromisos alcanzados en este encuentro entre Macri y Moyano es la suba y la universalización de este beneficio. Y le agrego también que hay un capítulo que quizás esté más limitado a unos pocos dirigentes sindicales o a muchos de ellos, pero sobre todo con mucho impacto para los más fuertes, que tiene que ver con los fondos de las obras sociales. Ese compromiso también forma parte de este combo. Ahora, de los aspectos que no habíamos señalado todavía y que vamos a ver en la nota de mañana de ámbito financiero, te puedo adelantar, María Belén, que dentro de la conversación se fueron sacando nuevos datos acerca de este encuentro y hay otros ítems. Por ejemplo, la posibilidad de, dentro de esta misma ronda de paritarias, negociar o habilitar la negociación de sumas fijas no remunerativas, estos montos que muchas veces terminan jugando un rol preponderante en los acuerdos salariales sin afectar el porcentaje que claro, que muchos no quieren porque obviamente quedan al margen de obra social, jubilación, ¿no? El mismo fisco es el que termina cediendo cuando se generan aumentos en suma fija
porque es afectado la caja impositiva. Entonces, ahí también tenemos un problema, pero lo que están diciendo desde el equipo económico son todas concesiones que nosotros estamos en condiciones de hacer en pos de este objetivo final, que es que el número que termine figurando en el promedio de los acuerdos salariales esté por debajo del 30% y generar así una suerte de efecto de empatía con el sector empresario para hacerlos reducir la acelerada que tuvo la inflación desde el comienzo de año, desde fin de año en realidad, desde fin de año pasado, a esta parte que se ha ido de madre por completo. Sí. Pablo Garates, diputado provincial por el Frente Renovador. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Mañana van a estar juntos Macri y su referente también político como jefe, que es Massa, quien también en campaña presidencial había hecho referencia al impuesto a las ganancias. De alguna manera, hay como si fuera que algunos consideran un trueque. Bueno, por un lado establezco la paritaria y te pongo una suerte de techo, pero por otro lado te aumento el mínimo no imponible, ¿no? Por otra parte, preguntarle si esto se puede hacer por decreto, si considera que tiene que hacerse por ley y hasta cuándo, teniendo en cuenta que Lita Garrido, por ejemplo, ya hizo referencia por motu propio de más de 47.000 pesos. Bueno, a ver, primero yo creo, y Mariano por ahí puede certificar, que a veces el hecho de que un ministro salga a decir lo que desearía de inflación, o esto de mostrar que hay una suerte de número mágico que anda dando vuelta, que con concesiones baje lo que sería el aumento salarial, tiene mucho que ver con lo que pasaba antes del 10 de diciembre. En realidad, antes del 10 de diciembre veíamos un ministro que tiraba una cifra en un momento casi parecido del año como este, y en un momento también negociaban con algunos sindicalistas bajar un poco el monto que apareciera, como para que en definitiva la expectativa del resto de la sociedad dijera, bueno, pero en realidad la expectativa inflacionaria no es tanto porque los salarios aumentaron tanto, entonces habría como una suerte para nosotros de repetición en este sentido de lo que pasaba antes del 10 de diciembre en el gobierno anterior. El 27,8% claro, de 2015. Exactamente. Que para algunos gremios fue efectivamente el 27,8%, por caso la UOM, los primeros sindicatos que cerraron. Pero después otros gremios también terminaron firmando nominalmente el 27,8%, pero se llevaron por izquierda, por debajo de la mesa, llamémoslo como quieran, aumentos en suma fija, adicionales, algunos ítems ocultos, si se quiere, que subían mucho más esta... Por eso digo, pero nosotros, a ver, para decir, nosotros, y Sergio lo ha dicho, Sergio Massa lo ha dicho, nosotros creemos en una paritaria sin techo. Porque en realidad con todo lo que nos ha pasado este tiempo creemos que hay que cuidar el poder adquisitivo de compra, que para la gente común significa la posibilidad de comprar, ¿no? Lamentablemente cada vez que viene esta discusión salarial, los trabajadores siempre están tratando de salvar el poder adquisitivo, pero no estamos ni siquiera hablando nunca en este país, eso es un poco lamentable, de la capacidad de ahorro de los trabajadores, porque la verdad que tendríamos que hablar no solo de que puedan sobrevivir, sino de que también en una Argentina de la que deseamos, de la que queremos, la capacidad de ahorro alguna vez tenemos que hablar de esa palabra mágica de ahorro para los trabajadores, que lamentablemente nunca termina. Digo lo que decía María. Y agrego un concepto porque me parece que siempre nos perdemos, que es, estamos hablando, si se quiere, hasta de la aristocracia obrera, que es horrible decirlo, pero estamos hablando de aquellos trabajadores que pueden tener convenios colectivos de trabajo porque tienen un empleo en blanco, y no estamos hablando nunca ni de desocupados ni de empleo negro, que todavía es más de un tercio de la población económicamente activa. Hoy decía Daniel Arroyo, justamente, en algunas declaraciones que hizo, que estábamos, que es la realidad, estamos preocupados porque la realidad... también al margen de lo que ha pasado, la devaluación, el tarifazo y demás, que todo es observable, que hay que mirarlo atentamente, están los trabajadores que están en una condición como la que vos decís. Por eso también a esos trabajadores dentro del marco, nosotros creemos que las asignaciones familiares pueden ser un elemento que ayude, pero también la asignación universal por hijo, porque esos trabajadores también están sufriendo de alguna manera, los que están informalizados, están sufriendo esta situación. Pero vuelvo a lo de ganancia. Nosotros hemos dicho, y Sergio lo ha dicho, y hoy también ha hecho referencia, nosotros queremos la eliminación del impuesto a la ganancia al salario de los trabajadores, porque decimos una definición que es clara. El salario para nosotros no es ganancia. El salario es remuneración, es retribución por una tarea que hace el trabajador. Y entonces, cambiar esta lógica no es poco. Empezar a hablar de tope, de máximo, de mínimo, es considerar que el trabajo es ganancia. Y entonces arrancamos en un concepto que nosotros, y Sergio Massa lo ha dicho claramente de la campaña, no estamos de acuerdo. Para nosotros el salario es remuneración, no es ganancia. Y en eso tenemos que ser... A ver, la realidad es que con algunas medidas que se han tomado
y en un sentido, como han dicho el Pollo, como han dicho el resto, nosotros, coincido en lo que decían ellos, nosotros queremos ayudar al gobierno, pero se han tomado algunas medidas en algún sentido. Pensemos que el impuesto a las ganancias, a los trabajadores, no es significativo fiscalmente. La realidad es que estamos en una ficción porque en realidad han hecho concesiones a otros sectores que fiscalmente influían más que lo que influye el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, con lo cual hasta de alguna manera claramente esto es regresivo, con lo cual me parece que nos llevan a discutir virtualidades, no realidades. El tope es para reconocer que el salario es ganancia y si reconocemos un monto de aumento de salario que no es real porque, como decía Mariano, por otros mecanismos se consiguen otros montos, la realidad es que lo que mostramos es una cosa que no es la realidad, vale la redundancia, y a nosotros nos parece que en algún sentido, en estas condiciones, tiene mucho que ver con lo que pasaba antes. A ver, hablemos de los sindicatos también. Miguel Díaz y Pollo Sobrero, ¿ustedes se sienten fuertes para negociar con el sector empresario? Siempre que hay paritarias, todos los años que hay paritarias, pasan estas cosas, es decir, muchos globoensayos, muchas declaraciones. Ahora, este gobierno lo que tiene es un poder comunicacional que es muy... hay que prestarle mucha atención. Porque si uno ve cómo encararon la discusión de paritarias, la han encarado ya pensando de antemano cómo lo iban a hacer. Primero, este es un gobierno claramente... está fuera de toda discusión si ustedes son legales o no, porque ustedes ganaron las elecciones y punto, no hay discusión eso, ¿no? Pero estamos discutiendo ahora es un punto que tiene que ver con el día al día de los trabajadores y de lo que vayamos a discutir las paritarias. Cuando uno va a una paritaria y se encuentra con un marco en donde tenés 55.000 compañeros despedidos y a mí no me vengan con la fantochada que son ñoquis, porque yo estoy de acuerdo que echen a los ñoquis. Ahora, 55.000 ñoquis, yo los informes que tengo de los compañeros en los distintos lugares donde se están despidiendo, por ejemplo, ayer estuve hablando con Cachorro Godoy que me dijo, reincorporamos 5.000 personas. ¿Cómo? ¿Echaste 5.000 personas mal echadas? El propio gobierno reconoció que no se acota solamente a los presuntos ñoquis. Bueno, pero entonces... Sino que termina diciendo que es un ajuste que es dramático, pero tenemos es un que hacer. ajuste, claramente. Entonces vos vas a una discusión paritaria donde tenés el hacha del despido, de la desocupación, y nosotros ya lo vivimos en los 90. Y no se le puede pedir nada a los empresarios, porque los empresarios tienen claridad de clase. Yo les pongo un ejemplo que es clarísimo. El petróleo hasta hace poco salía a $100 el barril. Hoy sale $30. ¿Bajaron los precios de la nafta o subieron? Entonces, ¿qué me piden confianza en los empresarios si sabemos lo que van a hacer los empresarios? Los empresarios se van a cuidar la suya. Ahora, los trabajadores, lamentablemente tenemos que defendernos como gato panza arriba, porque la verdad, hay muchos dirigentes gremiales que no están a la altura de las circunstancias, nunca lo estuvieron, porque lo vimos con el gobierno anterior también, que eran aplaudidores y ahora salen a hablar después de muchísimos años, pero amén de eso, nosotros estamos, sobre nuestras espaldas está recayendo toda la crisis del plan económico. Yo no sé cómo va a terminar el gobierno, si cuando termine este gobierno voy a tener más o menos salario. Hoy estoy peor. Alan puede contestar, que es de Cambiemos. Sí, yo digo, nosotros venimos de 4 años que no se crea empleo, que hace 4 años que estamos en un promedio de inflación de entre 25 y 30%, donde año a año en más o menos se deteriora el salario de los trabajadores. Por supuesto que la situación heredada no es nada fácil, nos va a costar un buen tiempo recomponernos, pero insisto, para Macri, para este gobierno, el salario no es una variable de ajuste. Pero perdón, Alan, la respuesta de este gobierno al estancamiento en el mercado laboral, que claramente lo conocemos, que hubo en los últimos 4 años en la Argentina, ha sido despedir y no parar con las cesantías en el sector público y darles un clarísimo mensaje a los empresarios privados diciéndoles, ustedes despidan que nosotros no vamos a frenar ninguna cesantía, y esto es algo que está en el manual de estilo de todos los funcionarios de este gobierno. Ningún funcionario de este gobierno va a impedir un despido, y lo dicen los propios funcionarios cuando uno habla, le dicen, en la medida en que pague las indemnizaciones de ley, nosotros no vamos a frenar despido. Entonces, frente a ese mensaje también hay un efecto disciplinador muy fuerte de todo un modelo económico respecto de la clase asalariada, que siempre es el eslabón más débil de la cadena. No, por supuesto que no coincido.
No creo que se trate de despidos masivos como lo planteás. De hecho, nosotros tenemos crítica por derecha. La ortodoxia económica nos dice que no estamos ajustando lo suficiente en el Estado. Pero discúlpame, 55.000 55.000 entre el sector personas en el Estado. No hay despidos por 55.000 personas de ninguna manera. Son 7.600. Hay un informe de la CTA, además, la misma CTA que le paraba el año pasado a Cristina Fernández de Kirchner, es la que hoy en la inmensa mayoría de los 25.000 despidos en el sector público y 22.000 en la inmensa mayoría privado. de los casos se tratan de la no renovación de contratos. Llámelo como quiera, pero es decir, personas que tenían trabajo hasta hace un mes y ahora ya no lo tienen. La planta permanente y la carrera en el Estado se respeta a rajatabla. Digamos, hay algunos casos. Por eso que no PCN, que es el gremio de masividad. empleados públicos, no reacciona porque dice, a mí no me están echando afiliados, pero están sacando la planta de contratados, la están desplazando directamente. El caso de fabricaciones militares es dramático. Fabricaciones militares han desplazado y desmantelado áreas enteras como seguridad laboral. Hoy, si tienen que producir las 5 plantas que tienen fabricaciones militares en las provincias, lo está haciendo sin un departamento de seguridad laboral. Plantas de explosivos. Hay áreas que se discontinuó laboralmente a la gente, donde, por ejemplo, hoy salieron casos muy claritos, 7 personas para una fotocopiadora. En la Municipalidad de La Plata, te doy un ejemplo, 70 personas en la Secretaría General. Trabajaban 3. A los que protestaban y fueron a cobrar, fueron a presentarse a su lugar de trabajo, los desplazaron con balas de goma también. Primera reacción del intendente de la ciudad de La Plata, desplazar a los trabajadores que estaban protestando, que si son ñoquis no van a protestar por su fuente de trabajo. Iban a protestar por su fuente de trabajo y lo recibieron con balas de goma. No nos dejan opinar a los dirigentes, por favor. Podemos opinar los dirigentes sindicales porque están hablando del ámbito laboral fundamentalmente, ¿no? Acá la estimada Belén dijo si los gremios están convencidos de que van de su fortaleza. Yo creo que los trabajadores argentinos tienen una fortaleza muy grande porque tienen una concepción de lo que es el trabajo, la idea de la felicidad del pueblo y van a luchar por ese salario. Martín, vos diste un panorama como que está todo planteado ya, lamentablemente hablaste de este pacto que no existe, vuelvo a reiterar eso, y ahí hay unas paritarias que siempre fueron acotadas, que siempre pretendieron ser acotadas, porque antes teníamos a Cristina Fernández que cada vez que salía una paritaria nos pedía que acotemos esa paritaria, que no lleguemos a tal inflación, y al menos nominalmente lo logró siempre. Al menos nominalmente no fue así, no fue así. Así que creo que el mensaje que hay que darle a los trabajadores es que, y gracias por esta tribuna, es que nosotros tenemos la posibilidad de transformar esto, tenemos la obligación de hacerlo como dirigentes, encabezar esta lucha por el salario, y si es liberal realmente Macri, porque lo ha expresado toda su vida, lo que tiene que permitir es la libertad de la discusión salarial y sin tope, sin techo, sin piso. Vos hablaste de una concepción que va a ser este gobierno de los sueldos, hablaste de sumas... sumas fijas no remunerativas como variable durante la vigencia del convenio. ¿Eso sabe cómo se llama? La verdad, sin eufemismo, eso es salario en negro. Dinero en negro, el Estado no puede pagar en negro. Y si este gobierno que casi siempre rigió, y muchas veces en el salario docente también. Sí, a mí me llama la atención, muchas veces Miguel Díaz, todo el salario docente en todo el país. A propósito está del 22% negro. que se ofreció en la ciudad de Buenos Aires, ADEMI salió a decir, nosotros por lo menos pretendemos que el 43% de los sueldos sean en blanco. A mí me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo están pidiendo casi la mitad del sueldo en blanco? ¿Cobran en negro? Porque es así, la mitad del salario en todo el país es en negro. Y ese es un fenómeno que se lo debemos al cristinismo, porque esta es la verdad. Se lo debemos a todos estos años de ganancia, se lo debemos a ellos, porque ha profundizado el salario en negro, ha profundizado el contrato como forma de trabajo, ha profundizado la tercerización. Bueno, por eso cuando el legislador dice se desplazan contratos. Y claro, si está flexibilizado el sector público, están flexibilizados los docentes, es obvio que lo que van a desplazar no son los pocos porcentualmente trabajadores que están formalizados, que tienen todos sus derechos en regla, sino que van a desplazar lo que Alfonso Prat Gay denominó la grasa
la grasa militante quizás, que es básicamente aquellos que están precarizados, que están flexibilizados, los contratos a plazo, los trabajadores en negro formalizado. Pero perdón, es una suerte de sistema raro. A mí lo que me llama la atención es que, discúlpame, me llama la atención que hayan aprendido tanto del cristinismo ustedes. Porque, fuera de joda, porque una de las herencias que nos dejó Cristina y sus amigos es que la gran mayoría de los trabajadores del Estado están precarizados, porque están todos contratados. Sí. Y tipos que tienen, yo qué sé, en el Hospital Posadas, que yo conozco, estuvieron el año pasado en un conflicto porque habían trabajadores que hacía 15 años que estaban contratados, y ustedes están tocando a esa gente, no están solamente echando a los ñoquis. Entonces, hacen lo mismo que hacía el gobierno anterior. Ponen techo porque, a ver, todos los que somos gremialistas conocemos perfectamente leer entre líneas. Cuando un ministro de Trabajo te dice la inflación va a ser de tanto, es porque ellos, el objetivo de ellos, y espero que no hagan lo que hacía Tomada, que cuando conseguían algunos gremios un poquito más, no te lo firmaban. Quiero creer que no van a aprender tanto el cristinismo. Y el otro tema, que discúlpame, que esto también hay que ponerlo dentro del marco donde está discutiéndose la paritaria, algo que el cristinismo llamó una ley que ustedes la respaldaron, la de la ley antisubversiva, por la cual están empezando a haber antiterrorista, votada por el cristinismo, por los chicos progres de la Cámpora y todo eso, que hoy la están utilizando ustedes para darle palo a los tipos que se quejan. La emergencia de seguridad la emergencia de seguridad que decreta Mauricio Macri toma entre sus postulados como base la ley antiterrorista. No, pero perdón. A ver, yo digo que escuchando todo esto que nos está pasando, lo que planteaban los dirigentes gremiales con el tema de los empresarios y demás, para mí queda muy claro que la propuesta que tenía Sergio Massa durante la campaña de un acuerdo social debió haber sido rápido y previamente. También izquierda, el Frente Izquierda proponía que tengamos un sueldo digno y no ganamos, perdimos nosotros. Ustedes también perdieron. ¿Qué le vas a hacer? Ganaron ellos, ahora tenemos que... ¿Me pediste autorización para hablar? Sí, dale. Por lo menos dejar de escuchar lo demás, porque el cristinismo tampoco deja de escuchar lo demás. Así que no, a mí no me digas eso. No, pero yo te estoy escuchando, vos escuchame a mí. Pará, a mí no me digas eso. Pero yo te estoy escuchando, vos escuchame a mí. Simplemente te estoy pidiendo que me escuches. Yo lo que digo es que cuando el presidente convocó a todos los candidatos a presidente, tuvo la oportunidad de dar un fuerte hincapié en ese sentido. Y eso hubiera evitado un montón, porque le voy a dar la razón al Pollo y a lo que decía Miguel, hay un montón de decisiones que van hacia un lado que en el marco de un acuerdo social hubieran tenido un poquito para acá, un poquito para allá, para mantener los equilibrios. Y se perdió esa oportunidad porque, diríamos, de alguna manera se tomó ciertas decisiones. Vos, María Belén, me preguntabas si se puede hacer por decreto. A ver, hay muchas cosas que se han hecho por decreto. No, como que poder no se puede. Lo que pregunto es si estarían de acuerdo por decreto. Yo lo que digo es que el proyecto de ley de tratamiento parlamentario. Creo que Massa ha dado el ejemplo de que todo lo que sea en beneficio y lo que estemos acompañando, lo que estemos de acuerdo, lo vamos a acompañar. Eso está muy claro. Es decir, nosotros cuando vimos decretos en los cuales no estamos de acuerdo, lo que está pasando incluso con las tarifas, vemos nuestros intendentes preocupados por la tarifa social, por la gente que vive en el conurbano. Massa ha planteado claramente con el tema de las tarifas la cuenta única como proyecto concreto para saber en realidad a quién beneficiaba y a quién no beneficiaba los subsidios, pero no sacarlos indiscriminadamente. O sea, nosotros venimos, además de creer solamente en la cuestión, como decía el Pollo, de la legalidad del gobierno, que eso no está en duda, y podemos discutir, nosotros nos gusta más discutir el fondo de las cuestiones, porque la verdad que si no nos vamos en esta etapa de discusión de paritarias en todo lo discursivo, pero después no vamos al fondo, no vamos a lo que corresponde a la eliminación de ganancias como nosotros creemos, no vamos a un acuerdo social en serio que permita, porque al lado de los salarios está el tarifazo, está lo que pasó con la devaluación, un montón de temas que van en definitiva a afectar el salario de los trabajadores y el poder adquisitivo de los trabajadores, porque todo es parte de un mismo círculo. De lo que está hablando el diputado, eso se llama política de Estado. Pero y le tienen un miedo, los gobernantes le tienen un miedo bárbaro. Porque la verdad, lo que hizo Macri fue una foto, sacó una foto con los gobernantes. Lo que tenía que haber hecho, empezar a hacer un pacto tipo de la Moncloa, decir, bueno, estas son las cosas que no se van a tocar, acá nos vamos a desarrollar como nación, eso es lo que tiene que hacer. Y están perdiendo mucho tiempo. Es que se quiso hacer un acuerdo social, claramente, se quiso explorar, no dieron los tiempos políticos o diplomáticos, si se quiere, para juntar al sindicalismo y al empresariado. Se va a hacer recién ahora, en los próximos días, la próxima semana. La política podría garantizar y ayudar a eso, Mariano. Pero en condiciones no ideales, porque lo que me decía hoy el dirigente sindical es, primero se fue por tarifas y después
digamos, se benefició a todos los sectores concentrados y después los trabajadores siempre hay tiempo como para el último eslabón de un acuerdo. Yo creo que el tema de ganancias fue un compromiso de Macri en la campaña que obviamente se va a cumplir con retroactividad de enero. Pero además, yo digo, insisto, esto recién comienza, la paritaria, va a durar un tiempo, pero yo soy plenamente consciente de los antecedentes de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, pero voy más allá. Digamos, hay una decisión, por ejemplo, en materia docente del ministro Esteban Bullrich de enmarcarlo nacionalmente la discusión, no permitir que en ninguna provincia no se inicien las clases, que en ninguna provincia el acuerdo salarial docente establezca un salario por debajo del mínimo, no. Eso perdóname. Eso es el salario que se gana hoy, pero es una vergüenza. No podemos hablar que no permitir 6.060 pesos es un hallazgo extraordinario. Estamos hablando de 6.060 pesos. Estamos hablando de los salarios más bajos del país. Que tienen salario docente por debajo del mínimo. ¿Sabes lo que tiene que hacer el ministro Bullrich? Decisión que se va a terminar. ¿Sabes lo que tiene que hacer el ministro Bullrich? Yo te voy a decir. El ministro Bullrich lo que tiene que hacer, tiene dinero de la nación, tiene que hacer un federalismo que no hizo el gobierno anterior, es cierto, y que profundizó la diferencia, porque hay salarios de 14.000 pesos a 6.000 pesos en todo el país, y la provincia de Buenos Aires tiene 7.000. Entonces, él tiene un instrumento que se llama Fondo de Incentivo Docente, FONIT, y él puede, con ese dinero, ir mejorando los salarios en todas las provincias, y que las provincias se comprometan a blanquear ese salario, porque también, entre otras cosas, es salario en negro, porque acá en la Argentina todo es salario en negro. Acá los gobernantes, los gobiernos pagan ilegalmente, no existen las leyes acá en Argentina, hay que hacer la ley para cumplir la ley, y esto tiene que desaparecer. Si son liberales, demuéstrenlo. Si son liberales, cambien. Demuestren que en la provincia de Buenos Aires el ciolismo se murió en su actitud de política, porque realmente nosotros cobramos de 7.000 pesos, 3.300 pesos de básico. El resto es en negro. Encima, esos trabajadores figuran en las estadísticas como trabajadores en blanco, aunque perciban la mitad o más de su salario en negro. Forman parte del universo de trabajadores en blanco. Hasta ese punto es falso el número del 33-34% de empleo en negro, porque la cantidad de empleo en gris, salario no declarado, montos no remunerativos, etcétera, etcétera. Gris muy oscuro. En muchos estudios se habla que más de la mitad del empleo en la Argentina es no legal, es no formalizado. Y eso, en definitiva, es algo que si algún gobierno no lo atiende, no vamos a tener forma de sostener jubilaciones. Por eso te decía, Mariano, yo el tema de ir a las cosas de fondo. Siempre terminamos discutiendo todas las cuestiones superficialmente. Esas cuestiones de fondo que no solamente Sergio Massa pasa fue titular en lo de ANSES docente, y no cambió demasiado el esquema. Bueno, por eso, no solo en los docentes, sino pasa en general. Entonces, además, no hay claramente una política de dar la pelea al trabajo en negro. No ha habido anteriormente, por eso yo decía, nosotros coincidimos lo que los 4 años anteriores... A ver, 4 años anteriores hay que discutir todo de nuevo, porque en la provincia de Buenos Aires, Miguel no nos va a dejar mentir, Scioli la dejó quebrada, con lo cual hay un montón de cosas para construir. Pero además, por supuesto, pero además otra cosa, pero además hay un montón de cosas de estos 4 años anteriores que hay responsabilidad de lo que decía sobre la inflación y demás. Pero la verdad que es momento, por eso yo decía fuertemente la idea del acuerdo social, porque ahí podríamos haber dado la pelea por el trabajo negro. Vos decías, no hubo tiempo, siempre hay tiempo para dialogar y siempre hay tiempo para consensuar, porque en la medida de que generamos consenso, ¿qué mejor expectativa? Un grupo, diríamos, la dirigencia política seria, responsable, todo el mundo sentado en una mesa discutiendo la diferencia, ¿baja la expectativa de la gente o solamente discutir salario con un monto virtual que no es real? Es que la base de la discusión de un mes a esta parte varió drásticamente con el tema de las tarifas, con el tema de la inflación. Hay un tema que me gustaría tomar que está planteando el compañero. ¿50 días es mucho o es poco? Compañero, ¿a quién le dijiste? Compañero. ¿A le cambiamos? Sí. No hay problema. Ya decíamos, todos somos compañeros. A ver, 50 días es mucho. Somos todos compañeros. 50 días es mucho o es poco. En 2 días eliminaron el impuesto a las ganancias. En una semana levantaron el cepo cambiario que era... No, el impuesto a las ganancias. Las retenciones. No, el impuesto a las ganancias. ¿Cómo? La retención, perdón. En la primera semana, los primeros 10 días, hicieron un montón de cosas. Se decretó la emergencia de seguridad. Ahora,
En lo que nosotros estamos planteando, que las señales que está dando el gobierno, porque uno no sabe cómo termina un gobierno, vos en 2 meses no podés saber cómo termina. Ahora, las señales que están dando son muy malas. Yo te lo digo como trabajador, ¿no? A ver, yo te lo digo como un trabajador que te mira y te dice, mira, yo la verdad que lo que estoy viendo... Empiezan. Pero las señales que nos están dando, por ejemplo, yo como te salgo a discutir, yo no, porque vos sabés que yo soy algo igual, pero un tipo común, ¿cómo te sale a discutir una paritaria cuando desde el otro lado están mirando que están despidiendo gente? ¿Vos te crees que ese trabajador va a pedir el aumento que le corresponde? Vos decías 7.000 pesos, ¿vos podrías vivir con 7.000 pesos? Pero, hace 4 años. Y otra cosa, ¿no hay plata? ¿No le acaban de dar un aumento a todos los funcionarios de gobierno de un... Hace 4 años que la ¿Sabés cuál economía es se el está tema? ajustando. Mirá. Hace 4 años que la economía se está ajustando y que el que pero ustedes vinieron para cambiar eso, pero ustedes vinieron para cambiar eso, según decían, pero están yendo para el otro lado. Los despidos no son una falla del sistema y de este gobierno. Los despidos son una política de Estado de este gobierno que tiende claramente al disciplinamiento. Es lo que está diciendo Sobrero. Porque los despidos, a ver, perdón, tranquilamente la administración pública no pudo haber hizo extensiones de todos los contratos del sector público por 3 meses. Todos los contratos del sector público, la gran mayoría, vencían, producto de esta prórroga, el 31 de marzo. Sin embargo, y por una política deliberada de áreas como cultura, seguridad, justicia, el Centro Cultural Kirchner, todas las áreas que ustedes quieran, se anticiparon los despidos en los últimos días. ¿Cuál es la lógica para un gobierno que está comenzando, que quiere arrancar con el pie derecho, que quiere cumplir sus promesas de campaña, dar una primera señal de desplazamientos masivos en la administración pública? La única forma de explicar esto es la noción de disciplinamiento sobre las capas obreras. Es la única forma de entenderlo. Me parece que no es así, desde ya que no es así. No es una política deliberada, ni tiene la masividad que vos decís. Pero además, entonces es una torpeza. Si no es una política deliberada, es una torpeza. Sigo hablando de los antecedentes. Perdón, en la ciudad de Buenos Aires, es una torpeza. La planta de empleados estatales se tomó con 120.000 y cuando se fue Mauricio Macri de la gestión tenía 125.000 nada más. Es decir, no hubo una reducción masiva como decís vos. Esa misma política, lo mismo que con el salario docente y privilegiar el rol del docente como centro. Para que el salario docente en Capital es 8.500 y aquí cerramos. No te creas que la panacea es mejor que la provincia de Buenos Aires. Nada más. Pero no te creas que es un salario. Porque si vos reivindicás el salario de 8.500 es muy mal. Claro, Andrés Ibarra ayer como ministro de Modernización dijo que había 6.200 despidos en total y que se iba a revisar contrato por contrato y que ninguna área, digamos, podía, por otra parte, contratar a ninguna persona sin la autorización correspondiente, con la supervisión que tenía que tener del organismo de Contralor, que es el Ministerio de Modernización. O sea, entre 6.200 que se declaran oficialmente y 55.000 hay una brecha. Pero 6.600 son en la Administración Pública Nacional. Sí. Los 25.000 despidos que hablan de estatales en la CTA involucran los municipios, involucran organismos descentralizados que no están dentro de esta cuenta de los 6.000 que hace Ibarra. ¿No eran 55? Son 55, son 25.000 de la administración, de todas las 25.000 de todas las administraciones públicas, nacionales, provinciales y municipales, y 22.000 del sector privado. Esos son los 55.000. ¿Yo podría cerrar con una pregunta? Sí, y cerrar. Cortita. Si te das una pregunta el problema que estamos sí. discutiendo acá es que dicen que no hay plata. ¿Cuántos aumentaron los funcionarios y los políticos en este último momento? No, ¿vas a dar la cifra o la doy yo? Nosotros todavía no sufrimos ningún El doctor Abad acaba de decir que hay una recaudación extraordinaria de 38.000 millones, 38.500 millones en los municipios mes. no se acaban de conseguir un 45% de aumento a los funcionarios. No. Bueno, déjame ahí planteado. Muchísimas gracias por haber